Lo que tengo aquí es la lista de las edades de los estudiantes de una clase, y lo que quiero explorar en este video son algunas formas distintas de representar estos datos y ver si podemos responder algunas preguntas sobre ellos. Y la primera que podríamos revisar es la tabla de frecuencias. Muy bien. Entonces, para cada una de las edades vamos a ver cuántos alumnos tienen esa edad, es decir, vamos a ver cuál es su frecuencia. Muy bien, entonces vamos a poner aquí la edad, va a ser, digamos, nuestra primer columna, ok, esa va a ser nuestra primer columna, y del lado derecho vamos a poner la frecuencia. Muy bien, y quizás el término de frecuencia te puede parecer raro, pero esto simplemente se refiere al número de alumnos que tienen esa edad. Muy bien, ahora vamos a empezar con el primero, que es 5, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a pensar cuántos alumnos tienen 5 años. Muy bien, y entonces aquí podemos ver que hay exactamente 2 alumnos. Muy bien, vámonos con ahora la edad de 6. Vamos a ver cuántos alumnos tienen 6 años. Y revisamos en nuestra lista y solo hay un alumno con 6 años, ¿verdad? Ahora vámonos con 7. Vamos a ver qué pasa con 7. Aquí tenemos 1, 2, 3 y al final hay otro, ¿verdad? Entonces tenemos 4 alumnos que tienen 7 años. Veamos ahora cuántos alumnos hay con 8 años. Y si nos fijamos muy bien, no tenemos alumnos con 8 años, ¿verdad? Entonces hay 0 alumnos. Vámonos ahora con 9 años y tenemos 1, 2, 3, 4 alumnos que tienen 9 años. Muy bien. Vamos después con los alumnos que tienen 10 años y podemos ver que hay uno aquí, ¿verdad? Tenemos un alumno, ¿verdad? Y a ver qué pasa con los que tienen 11 años. Si nos fijamos y en la lista no hay ningún alumno que tenga 11 años, tenemos 0. Y finalmente vamos a ver cuántos tienen 12 años. Quizás debería usar otro color. Ok, vamos a usar este de aquí, 12. Y 12 años tienen 2 alumnos, ¿verdad? 2 alumnos tienen 12 años. Ok, entonces esta es la tabla de frecuencias, ¿verdad? Esencialmente nos pone una categoría, digamos la edad, y después nos podríamos preguntar qué tan a menudo ocurre que haya alumnos con 5 años, 6 años, 10 años, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que estamos poniendo en esta tabla, ¿verdad? Es lo que hemos construido. Y por supuesto tenemos la misma información que está en la lista, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, empezáramos a poner cuántos alumnos hay de 5 años, pues aquí aparecerían, ¿verdad? Quizás debería ponerlo con ese mismo color. Aquí aparecerían nuestros 2 alumnos con 5 años. Si ponemos cuántos alumnos tienen 6 años, pues aquí aparecería, ¿verdad? Tenemos exactamente la misma información. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo podríamos ver esta información visualmente? Y para eso vamos a utilizar lo que se conoce como la gráfica de puntos. Y para hacer la gráfica de puntos voy a hacer, digamos, un eje, algo así como un eje. Muy bien. Y vamos a ir poniendo las edades. Aquí estará 5 años. Vamos a hacerlo más grande. 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años y 12 años. Muy bien, aquí están, digamos, los años. Y lo que vamos a ir poniendo en esta gráfica es un punto por cada alumno que tenga, por ejemplo, 5 años. Entonces, si vemos este ejemplo de los 5 años, tenemos 2 alumnos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner 2 puntitos. Cada uno representa a un alumno que tiene 5 años. Vamos a ver qué pasa con 6 años. Solo tenemos un alumno, ¿verdad? Entonces, ponemos solo un puntito. Ahora, con 7 años tenemos 4 alumnos, así que ponemos 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿verdad? ¿Qué pasa con 8 años? Bueno, con 8 años tenemos 0, así que no ponemos puntitos, pero con 9 años tenemos nuevamente 4, ¿verdad? Ponemos 1, 2, 3 y 4, muy bien. Con 10 años ahora tenemos 1, así que solo ponemos un puntito. Con 11 años no tenemos alumnos, pero con 12 años tenemos 2. Entonces ponemos 1,
2 puntitos. Así que ya tenemos una lista inicial de las edades de nuestros estudiantes en la clase, tenemos una tabla de frecuencias, ¿verdad?, que construimos hace unos momentos, y además ya tenemos una forma más visual de ver estos datos, que es la gráfica de puntos, ¿verdad? Son formas distintas de ver exactamente la misma información. Ahora podríamos intentar responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la edad más frecuente, verdad? Entonces, si nos fijamos en nuestra gráfica de puntos, podemos ver cuál es el que tiene más puntitos asignados en sus edades, ¿verdad? Entonces podemos ver que los que tienen 9 años, ¿verdad? Tiene 4. Hay 4 estudiantes que tienen 9 años y hay 4 estudiantes que tienen 7 años. Estas son como las edades más frecuentes. También podríamos ver esto en la tabla de frecuencias, ¿verdad? Nos fijamos cuál es el que tiene el número más grande en el lado de la frecuencia o el número de alumnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos ver que aquí hay 2, 1, aquí hay 4, que es, digamos, un número relativamente grande. También aquí hay 4 y resultan ser los números más grandes, ¿verdad? Entonces, con esto podríamos distinguir la respuesta a la pregunta de cuál es la edad más frecuente. Otra pregunta que podríamos hacernos es cuál es el rango de los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el rango? El rango. Y esencialmente el rango se define como el número más grande de los datos que tenemos y le restamos el número más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la tabla podríamos ver que el número más grande es 12 y el número más pequeño es 5. Entonces nuestro rango sería 12 menos 5, que es 7, ¿verdad? Entonces es el número más grande menos el número más pequeño de digamos en este caso de las edades. Y por supuesto también podríamos verlo en las frecuencias, ¿verdad? En la tabla de frecuencias. Aquí está el número más grande y el número más pequeño y al restarlos nos da 7. Otra pregunta más, por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿cuántos alumnos tienen una edad mayor que 9? Entonces podríamos irnos directamente a nuestra gráfica de puntos. Aquí está el 9, ¿verdad? Y por supuesto es el 9 no lo consideramos, queremos algo estrictamente mayor que 9 y podemos contar que hay 1, 2 y 3 alumnos que tienen una edad mayor que 9. Entonces tenemos 3, ¿verdad? Nuevamente aquí también en la tabla de frecuencias podríamos verlo. Por ejemplo, aquí tenemos el 9, ¿verdad? Aquí tenemos el 9, entonces nos fijamos cuántos alumnos tienen una edad mayor que 9 y tenemos 1 y otros 2 nos da 3. Esto quizás en la lista original se vuelve complicado, ¿verdad? Porque aquí podríamos decir, bueno, aquí hay de 5, 7, 5, 9, 7, 7. Hay que revisar bastantes datos hasta que encontremos un 10, ¿verdad? Y luego un 12 y luego un 12. Entonces podríamos decir que hay 3. Entonces, realmente estas son dos formas muy amigables para ver los datos. En este video solo hicimos una presentación de formas distintas de cómo apreciar los datos y estas son las tablas de frecuencia y la gráfica de puntos.